Deleitado se encuentren por acá en el día de hoy, 31 de enero de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estoy dirigiendo esta sesión de hoy, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección G de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Clases estas de Derecho Penal, parte especial, Derecho Penal 2. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar mi respuesta vinculada al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional. El aborto como delito en Venezuela. Evidentemente, como lo he manifestado en otras oportunidades, la Constitución es un elenco de derechos, de garantías, de bienes que son protegidos por el derecho penal. El elenco ese de bienes jurídicos establecidos en la Constitución también es protegido como ratio última por el derecho penal. Así, ese derecho penal protege la vida y por eso se sanciona el delito de homicidio en todas sus variables, la vida como bien jurídico, la integridad corporal, y por eso se sanciona el delito de lesiones en todas las variables, pero también la llamada expectativa de vida, es decir, la esperanza de vida que se manifiesta a partir de una gestación y la gestación de un feto, y como lo indica el artículo 16 del Código Civil, se reputa como persona cuando se trate de su bien. Es decir, la expectativa de vida también es protegido por el derecho penal a través de esta familia de delitos que son el aborto, a partir de los artículos 430 y siguientes del Código Penal. Lo cierto, no confundir este delito de aborto con delitos presentes en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, como es la llamada violencia obstétrica. Pero también conmigo se han dado cuenta que no solamente el delito de aborto se encuentra descrito allí en los artículos del 430 y siguiente del Código Penal, puesto que, como ya lo hemos analizado, el artículo 414 del Código Penal tipifica el delito de lesiones gravísimas, una de las cuales, de los resultados que se evidencia dentro de esas lesiones gravísimas descritas en el artículo 414 es el aborto de la mujer que es lesionada. Es evidente que si esta persona sabía que la mujer estaba grávida, estaba en condición de gravidez, estaba gestando y quería causarle el aborto, entonces evidentemente aquí no nos encontramos con la tipificación o la responsabilidad penal por el delito de lesiones, siendo que la finalidad o la razón última era la de interrumpir la gestación. Y aquí ciertamente evidenciamos el resultado que se encuentra presente como aflicción del bien jurídico, que es la interrupción de la gestación. Evidentemente que es un delito de resultado, puesto que o se encuentra todavía gestando la mujer o ha sido afectada en la interrupción de dicha gestación. Entonces, hablar del delito del aborto implica también consideraciones, digamos, de carácter ético, consideraciones de carácter religioso, consideraciones de carácter médico forense, puesto que obviamente que no en todas las jurisdicciones se sanciona el delito del aborto. Prácticamente Venezuela está quedando relegada como uno de los delitos, como uno de los países que todavía sigue tipificando el delito de aborto, la significación de los derechos de la mujer y que por lo tanto la decisión de ella a decidir sobre su maternidad ha sido como un sustento que ha permitido que en otros países se haya dado la despenalización, o por lo menos no la despenalización en función de los lapsos, es decir, la tesis, la hipótesis de los lapsos, como la tesis más usada
a los fines de permitir hasta determinadas semanas de gestación la realización del aborto en otros países, no en el caso venezolano. Venezuela todavía se mantiene pues en la tipificación de esta figura. Yo creo que debe haber una inmensa cifra negra desde un punto de vista criminológico de la realización de prácticas abortivas que no han sido sancionadas por los órganos de persecución nacional, casi que es un delito que ya ni se atisba ni se verifica en las estadísticas de delitos comunes o de delitos contra las personas en el ámbito nacional, pero de nuevo, repito, reitero, sigue siendo un delito tipificado en nuestro Código Penal. Entonces, hay un trabajo interesante que yo les recomiendo. Ahí verán inclusive la referencia, se puede conseguir en internet, se puede conseguir en la revista Ulpiano, y que se llama El aborto, del doctor Alejandro Angulo Fontivero, quien fue magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjese el subtítulo que el doctor Angulo Fontivero le coloca a su artículo: en Venezuela el aborto solo es delito para el proletariado, con lo cual allí introduce una consideración pues de carácter social frente al tema del aborto. El aborto es la interrupción dolosa del embarazo con el resultado de la expulsión del feto. Dolosa. Es un delito cuya culpabilidad es dolosa. Si ha ocurrido de forma negligente, imperita o imprudente, estaríamos hablando de otras circunstancias, inclusive la despenalización de la conducta, si ha realizado de forma negligente, imperita o imprudente. Es decir, que se sanciona solamente bajo el ámbito de una culpabilidad dolosa. El elemento subjetivo juega un papel fundamental en el ámbito de la responsabilidad penal de dicha figura. Entonces, repito, solo cuando se realiza de una forma dolosa, cualquiera de las variables que analizaremos. El objeto jurídico en el delito de aborto, pues, es la vida, por lo menos la expectativa de vida, el no nacimiento del concebido. El objeto material es el feto, el producto de la concepción humana. Se suele decir que desde fines del tercer mes del embarazo deja de ser embrión para allí denominarse feto. Por lo tanto, es que hasta el tercer mes de embarazo, cualquier otra, por ejemplo, disposiciones farmacéuticas, como por ejemplo la llamada píldora del día siguiente, cuando todavía no ha sido concebido siquiera el embrión, porque se ha impedido la concepción del embrión, mal podría ser denominado eso como un aborto. El que nace antes de tiempo o sin vida, es decir, el que no ha podido tener vida, se ha interrumpido la gestación, de acuerdo al diccionario de Cabanela. El examen médico legal es el que va a determinar el periodo de gestación aproximado posterior en base a la formación, pero tiene que estar formado. El solo hecho de expulsar un óvulo por alguna sustancia abortiva utilizada como anticonceptivo no implica que se haya cometido el delito de aborto. O sea, la expulsión del óvulo por medio de una sustancia química no configura la existencia del aborto. El sujeto activo debe tener la intención de cometer el aborto, intención de interrumpir el embarazo. En principio, el sujeto activo es el que interrumpe el embarazo, el que tiene la intención de practicar ese aborto, independientemente de que sea la propia mujer que está gestando o un tercero o un médico. Para cada uno de ellos hay una figura distinta que en base a la clasificación legal, y así tendremos la figura del aborto sufrido, del aborto consentido, e inclusive la posibilidad como no responsable penalmente, que es el llamado aborto terapéutico, el cual también abordaremos en esta clase de hoy. Bueno, en algunos casos las víctimas pueden ser las mismas mujeres cuando ellas no han dado su consentimiento para que se practique el aborto, y por supuesto el feto, es decir, el feto de forma alguna pudiera haber dado el convencimiento. Entonces, en algunas especies de delitos la mujer está excluida de esta subjetividad pasiva por cuando ella es la autora o la que ha interrumpido dolosamente el embarazo. En el caso del aborto hablamos de diferentes medios de comisión.
hay medios de comisión químicos, hay medios mecánicos, hay medios físicos, el examen, la doctrina médico-forense nos indica que dentro de los medios químicos, bueno, la solución jabonosa, dentro de los químicos abortivos por vía oral o vaginal, dentro de los medios mecánicos, introducción de objetos o medios físicos, el force, etcétera, como en los casos de medios de golpe, es decir, que los medios de comisión son múltiples para la realización del aborto. Entonces, es irrelevante la forma porque el resultado es la que va a ser tomado en cuenta a los efectos del establecimiento de la responsabilidad penal. Es un delito de resultado, por lo tanto, puede admitir tentativa y frustración, conforme lo indica, pues, el artículo 80 y 82 del Código Penal. Recordemos que en la tentativa se habla de causa independiente de la voluntad de la gente. Recordemos que en el caso de la frustración se habla de circunstancia independiente de la voluntad de la gente. Cuando hablamos de la causa es porque el medio inicialmente era inidóneo para poder realizar el aborto, pero el propósito, la realización de los actos ejecutivos era tendente a ello. En el caso de la frustración se habla de una circunstancia independiente. La propia ciencia ha permitido, del que ya se ha iniciado una práctica abortiva, de que no se concrete el aborto, a pesar de que alguien ha podido haber iniciado el desarrollo de la práctica abortiva. Entonces, a nivel general, no puede hablarse de aborto culposo o aborto preterintencional. Eso no existe. Es decir, es necesario que exista la intención dolosa de practicar el aborto o de interrumpir el embarazo. Entonces vamos a hablar de los diferentes subtipos que establece nuestro Código Penal a partir del artículo 430. En primer lugar, deben ustedes saber que esta terminología es una terminología que le ha dado la doctrina, puesto que como técnica legislativa, el propio Código Penal no establece nombre para los objetos a regular. Es decir, es la doctrina quien le ha dado esta denominación. A tales efectos, bueno, los invito a que lean el artículo que acabo de recomendarle del doctor Angulo Fontivero, pero también evidentemente el manual de Derecho Penal, parte especial del doctor Grisanti, aborda muy efectivamente el tema del aborto. Entonces, el aborto del artículo 430, la doctrina lo ha denominado como el aborto procurado. La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero, con su consentimiento, será castigada de 6 meses a 2 años. Entonces, nótese acá que el sujeto activo es uno, es exclusivo, se califica, es la mujer, pero evidentemente no la mujer que abortare a otra mujer. Estaríamos hablando de la mujer que se autorrealiza el aborto, si se realiza el aborto para impedir que termine gestando el objeto, pues, de la concepción. El sujeto es uno y es la mujer. Ahora bien, esa mujer intencionalmente puede haberse valido por medios empleados por ella misma, es decir, obtenidos por ella misma o con lo que le proporciona un tercero, que puede aplicarse ella misma o buscar a otra persona para que se lo aplique. En todo caso, este segundo sería un cómplice necesario o un cooperador inmediato, atendiendo si ha estado presente en la realización del hecho. Si ha estado presente es un cooperador inmediato, y si no ha estado, pero el cómplice ha suministrado el medio a la mujer, sería un cooperador. Ese cooperador podría ser un cooperador necesario o un cooperador no necesario. Imaginémonos el caso de que él le ha otorgado el medio el tercero, más sin embargo el mismo medio se ha probado que lo ha podido tener la mujer, y es imposible determinar si se ha podido utilizar el medio del cómplice o el medio del tercero. El sujeto pasivo definitivamente es el feto. Recordemos que la persona, conforme al Código Civil, el feto se reputa como persona cuando se trata de su bien. El otro aborto es el que está descrito, pues, en el artículo 431 del Código Penal, que la doctrina
ha venido denominando como aborto provocado o consentido. El que hubiera provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de esta será castigado con prisión de 12 a 30 meses. Entonces, nótese que hay varias figuras allí, pero en todo caso hay una correlación de sujetos activos. El sujeto activo es la persona que ha realizado el aborto con el consentimiento de la propia mujer. Ambos son sujetos activos, son coautores de la realización del aborto frente a similar víctima que sería el feto. Pero nota que ese artículo 431 también establece otros supuestos. Si por consecuencia del aborto y de los medios empleados para efectuarlo sobreviene la muerte de la mujer, la pena será la de presidio de 3 a 5 años y será de 4 a 6 años si ocurre la muerte. Entonces, fíjense que si la muerte de 4 a 6 años, si la muerte sobreviene por haberse valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella. Como te das cuenta, la familia de homicidio ya no solamente se encuentra presente dentro de ese andamiaje normativo que va del artículo 405 al artículo 410 del Código Penal, sino que también el artículo 431 incorpora el delito de homicidio. Aquí el homicidio puede ser, bien sea por haber utilizado el medio que la misma madre que estaba gestando. En realidad no podemos hablar de madre porque madre es quien definitivamente ha dado a luz, pero la que ha estado gestando, bueno, allí la pena será de 3 a 5 años y será de 4 a 6 años. Recuerden que existe una dosimetría penal, un límite inferior y un límite superior con un término medio. Si la muerte de la gestante sobreviene por haberse valido de un medio más peligroso que los consentidos por ella, algo así como el consentimiento informado de la mujer, aunque sea en la realización de una actividad ilícita, como es el aborto, pero que tiene un contenido médico, o una realización médica, ha de prevalecer para el sustento de si se utilizó el medio consentido o no. En un caso donde la mujer se ha buscado un tercero para que le aplique el aborto, se aplicará entonces el artículo 430 y la tercera persona 431 del Código Penal respectivamente. Necesario que exista una interrupción dolosa del embarazo y un resultado como es el aborto como tal. Es provocado, porque el que la provoca es un tercero, la mujer encinta, o consentido, porque la mujer consiente que le practiquen el aborto y como sujeto activo el tercero se va a castigar el aborto. El solo hecho de haber facilitado los medios para que alguien se procure el aborto es suficiente para que sea castigado. Suficiente haber facilitado los medios, por lo tanto, nos encontraríamos con una circunstancia de complicidad necesaria. Uno de los descritos en el artículo 84, en su último numeral del Código Penal, pero aquí ya de una vez determinada su responsabilidad penal, se trata como una especie de coautor. Sujeto activo, evidentemente la mujer y el tercero, es un típico delito plurisubjetivo, y el sujeto pasivo es el feto bajo aquella consideración descrita en el artículo 16 del Código Civil. Es evidente que el propósito inicial era el causar el aborto, pero si se da la circunstancia de la muerte, bien sea con el medio consentido o con un medio superior al consentido de la mujer gestante, estamos ante la presencia de una preterintencionalidad. Esa preterintencionalidad ha de ser tratada conforme al artículo 74, numeral 2 del Código Penal, porque en definitiva el propósito no era causar la muerte del ya vivo, sino impedir el nacimiento del que aún no había estado. Entonces, es la típica preterintencionalidad, porque dice en cuanto a los medios tener el 431, en cuanto a los medios tener la intención de aplicar un medio, pero el medio fue más allá. Es algo así como que se le fue la mano a la persona y sobrevivo la forma de la mujer. De cualquier forma, esa única parte que tenemos en el artículo 431 nos lleva a pensar varios problemas. ¿Qué sucede si una persona que induce el aborto a otra con o sin su consentimiento por consecuencia de ese medio utilizado sobreviene la muerte? ¿Cómo debe ser sancionado?
bueno, entonces será un homicidio intencional o homicidio agravado o homicidio por aborto. Definitivamente la respuesta es homicidio por aborto, artículo 431, en el sentido de que la intención era practicar un aborto y no matar a una mujer. Vámonos entonces con la tercera forma de aborto, el aborto que no ha sido consentido de parte de la mujer, el aborto sufrido, ese que está descrito pues en el artículo 432 del Código Penal. El que haya procurado el aborto de una mujer empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella medios dirigidos a producirlo será castigado con prisión de 15 meses a 3 años. Este es un aborto sufrido porque evidentemente ello no es lo que tenía como propósito la gestante, pero tampoco podríamos confundirlo con la hipótesis del artículo 414 del Código Penal, aquel de la lesión gravísima, que la cual se ha derivado al aborto, porque en el caso de la lesión gravísima se tenía el desconocimiento de la condición de gravedad de la mujer y el propósito era lesionar a la mujer. Aquí el propósito era definitivamente interrumpir la gestación. Si el aborto se efectuare, entonces la prisión será, fíjense, el que haya procurado el aborto sin su consentimiento, pero no se efectúa definitivamente el aborto. Entonces, con prisión de 15 a 3 meses, de 15 meses a 3 años. Aquí ya de una vez el encabezado del artículo 432 está castigando, está sancionando, digamos, la forma imperfecta, no hace determinación si se tratara de tentativa de frustración, sino que sencillamente ha utilizado un medio, pero no se ha producido ese aborto. Aquí definitivamente la forma imperfecta está concebida en ese encabezado de 15 a 3 meses. Ahora bien, de 15 meses a 3 años, perdón, pero si el aborto se efectuare, la prisión será de 3 a 5 años. Si, ahora bien, de igual forma, otros efectos que podrían darse en este artículo 432 es que se haya ocasionado la muerte de la mujer. Si por causa del aborto de los medios empleados sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de presidio de 6 a 12 años, con lo cual, de nuevo, nos encontramos con una hipótesis de preterintencionalidad genérica del artículo 74.2 del Código Penal. Ustedes me preguntarán qué efecto práctico tendrá la aplicación de esa preterintencionalidad genérica del 74.2. Bueno, el efecto que se manifiesta en el encabezado del artículo 74, en la cual se rebajará la sanción del término medio hacia un límite inferior, hacia el límite inferior que tenga definida la figura de este aborto sufrido, puesto que el propósito era causar el aborto y no conducir a la muerte. Ahora bien, hay un agravante si el culpable fuera el marido. Las penas establecidas en el artículo se aumentarán en una sexta parte. Fíjense que no habla la norma de si el marido fuese el padre de la criatura. Es irrelevante, es decir, la persona con la que se encuentre casada, la persona que está gestando y él fuera el culpable de la realización del aborto. Es decir, la realización del aborto sin el consentimiento de la mujer. Independientemente que exista o no exista resultado. Obsérvese, por ejemplo, que en un delito de homicidio debe haber un resultado, pero si no hay muerto no se puede hablar de homicidio. Aquí hablamos de una forma imperfecta en el encabezado del artículo 432. La doctrina denomina esto el aborto sufrido porque la mujer realmente es el sujeto pasivo. Nos da dos alternativas en cuanto al resultado, que se haya provocado o cuando no se ha provocado, se habla de procurar. Fíjense, este es un delito inacabado, el delito del aborto, el del encabezado del artículo 432. Fíjense que acá el aborto, si se efectúa, bueno, la pena es distinto a el carácter imperfecto del delito. Es decir, que de igual forma el legislador castiga haya o no resultado. Con lo cual, no se aplicarán los atenuantes por el delito inacabado de los artículos 82 y 80 del Código Penal, porque de una vez, como un subtipo penal, ya de una vez el artículo 81 establece la modalidad. Hay el aborto agravado, artículo 433, cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, es decir,
o el aborto provocado, o el aborto procurado, o el aborto sufrido, sea una persona que ejerce el arte de curar o cualquier otra profesión o arte en interés de la salud pública. Si la persona ha indicado o facilitado en medios empleados a los cuales se ha procurado el aborto, las penas se le aumentan a una sexta parte. La condenación siempre llevará como consecuencia la suspensión del ejercicio de la profesión. Entonces, este aborto agravado del artículo 433 es el que se le endilga a quien es un profesional de la salud, bien sea médico, enfermero, obstetra, etcétera, por haber realizado el aborto. Imagínense ustedes qué pasaría si la mujer en sí misma es la que se procura el aborto, es decir, el aborto consentido por parte de ella, y ella en sí misma es un profesional de la salud, y en sí mismo también se ayuda de su esposo, que es un profesional de la salud. Bueno, se aplicarán las dobles agravantes, porque ella como médico no está utilizando su ciencia, su arte, más bien para conducir a una gestación normal, sino para procurarse la interrupción de la gestación, afectando a ese sujeto pasivo que sería el feto, que se reputa como persona cuando se trata de su bien. Por último, el artículo 433 en su última parte establece la figura del llamado aborto terapéutico. No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta. Por lo cual uno también podría preguntarse qué pasara si la vida de la parturienta estaba realmente en peligro y quien se ha autorrealizado el aborto ha sido la propia parturienta. Quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, si no siendo facultativo, pero siendo que lo que se protege es la vida del que ya está vivo, siendo que sea lo que se protege en el aborto terapéutico, por lo tanto se equipara la figura del facultativo de la propia mujer. Entonces, la primera parte del artículo se denomina aborto agravado, porque el medio o profesional afín que practique el arte de curar reglamentado en interés de salud pública no debe utilizar su conocimiento para acabar con una nueva vida. Ahora bien, la segunda parte es el llamado aborto terapéutico, es una hipótesis, pues, de un estado de necesidad, en la típica hipótesis de un estado de necesidad disculpante, como de lo que está descrito en el artículo 65, numeral 4 del Código Penal, el aborto terapéutico. Fíjate que a pesar de que la doctrina habla de que sola y exclusivamente los médicos, yo creo que el hecho de que el interés contrapuesto de la vida versus la vida del niño es tan importante, que soy de los que cree que si la propia madre se ha realizado el aborto cuando definitivamente, objetivamente, había peligro de perder su vida, nos encontramos en el mismo supuesto del estado de necesidad disculpante, bien sea del artículo 65, numeral 4 del Código Penal, y por ello no sería sancionado. Bueno, me están quedando 3 minutos. Yo voy a abrir un micrófono por si hay alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Y estoy a vuestra orden para alguna pregunta. Aprovechen que tengo disponibles 3 minutos y voy a detener la grabación para que ustedes me hagan la pregunta, si es que la tienen.